En la hoja muro MRI se hace el diseño de muros de mampostería reforzada interiormente. En este tipo de mamposterías o de muros se utilizan piezas huecas en las cuales se coloca tanto refuerzo vertical como refuerzo horizontal. Es necesario cumplir con ciertos requisitos que me indica la norma en cuanto a separaciones y también en cuanto a cuantías mínimas. La cuantía mínima del refuerzo horizontal multiplicado por su FY no debe ser menor que 3. Aplica el mismo criterio para el refuerzo vertical y la suma de ambas cuantías multiplicadas por sus respectivos FY no debe ser menor que 8,4. En la NTC, ahí ustedes pueden encontrar las diferentes revisiones que debo considerar en mi diseño. Primero debemos calcular la resistencia a compresión de la mampostería. Esta expresión de aquí es muy similar a la de mampostería confinada. La única diferencia es que ahora se pide revisar que no excedamos este límite. También se calcula o se revisa la resistencia a flexocompresión en el plano del muro. En este caso, la hoja utiliza el método optativo, que es prácticamente es igual a lo que se hizo o lo que se hace para muros confinados. Aquí se obtiene la resistencia a carga lateral, se evalúa lo que aporta la mampostería y lo que aporta el refuerzo horizontal. Estas expresiones son iguales a las expresiones que trae la norma para mampostería confinada. La única diferencia es que aquí utiliza el factor FNM, mientras que para mampostería confinada se utiliza el factor FAN. En este comentario viene un poco más claro a qué me refiero con eso. Me dice que para mampostería con refuerzo interior se ha supuesto el mismo comportamiento y cálculo de la contribución del refuerzo horizontal que el desarrollado para muros confinados. La diferencia entre las expresiones para mampostería confinada y mampostería con refuerzo interior radica en el factor de área neta PAN, que se sustituye por el factor FNM que relaciona el área neta y bruta del muro considerando las celdas rellenas de mortero como macizas. Este factor puede calcularse como FNM igual a AT menos sumatoria de A hueco entre AT, donde A hueco es el área de cada celda no rellena. Prácticamente me está diciendo que el factor FNM es un factor de área neta, pero a nivel muro, no a nivel pieza como se hacía para mampostería confinada. Esa es la única diferencia. Bien. De hecho, también aquí me acuerdo que venía, aquí está factor de área neta del muro. El factor de área neta de un muro reforzado anteriormente, FNM, es el cociente del área neta y el área bruta del muro. El área neta del muro se determinará deduciendo el área bruta, los huecos de las piezas que no se rellenan de concreto o mortero. Creo que aquí está mal, esto creo que es reduciendo, ¿no? Sí, porque es el área neta del muro se determinará reduciendo, ajá, reduciendo del área bruta, los huecos de las piezas que no se rellenen de concreto o mortero. En el comentario está más claro, inclusive aquí viene una formulita. Bien, con esto nos vamos a ir a hacer un ejemplo. Es este de aquí. Me piden que revisemos este muro, que tiene o que está sometido a estos elementos mecánicos, una carga axial de 6,49 toneladas, un cortante de 10,5 y un momento de 22 toneladas metro. La longitud del muro es de 400, la altura es de 230. Esta es la mampostería, tiene un FM de 50 y un BM de 3,5. A nivel pieza, tiene un factor de área neta de 0,66 o 66%. Aquí viene el refuerzo de este muro. Tiene un refuerzo vertical bueno, aquí dice, es un refuerzo, bueno, refuerzo vertical dice que es una varilla del número 3 a cada 3 huecos, es decir, a cada 60 centímetros. Es la distancia que hay de aquí para acá. Y tiene un refuerzo horizontal que consiste en dos varillas de diámetro de 3,16 pulgadas a cada dos hiladas, es decir, una separación de 42 centímetros. Y a nivel muro, el FNM es igual del 60%. Es importante no
No confundirse con el factor FNM con el factor fan. El factor FNM es a nivel muro y el factor fan es a nivel pieza. Para mampostería confinada se usa el fan a nivel pieza y para mampostería con refuerzo interior se utiliza el FNM a nivel muro. Nos vamos a la hoja de cálculo y aquí vamos a definir la información. Primero, elementos mecánicos. El muro tiene un PU de 6,49, un momento de 22, un cortante de 10,5. Tipo de mampostería o de estructura es tipo 1. Geometría es un muro que tiene un espesor de 12 centímetros, una longitud de 400, una altura de 230. Y aquí me dice que tengo que definir LE. En la figura queda muy claro quién es LE. Es la distancia donde se concentra el acero de refuerzo vertical que va a servir para obtener la resistencia a flexocompresión del muro. Déjame ver aquí la figurita. Pues noten que a cierta distancia se deben colocar estos tipos de elementos, ¿no? O se debe concentrar aquí el refuerzo vertical a no más de 3 metros. Bueno, para este muro en particular, noten que aquí estoy colocando dos varillas del 3, dos varillas del 3. Al igual como vimos en los ejemplos de mampostería confinada, el refuerzo que va a dar la resistencia a flexocompresión, pues es el refuerzo que está en los extremos. Entonces, aquí, por ejemplo, en este extremo izquierdo y en este extremo derecho, estoy concentrando el refuerzo en una pieza de mampostería. ¿De acuerdo? Que tiene una longitud de 40 centímetros. Entonces aquí le voy a definir 40 centímetros. Cuando se tenga un momento flexionante, por ejemplo, de esta manera, no, le voy a cambiar la dirección. El acero que va a estar a tensión es este de aquí. La hoja sí, o la metodología me pide calcular dos distancias principales. Una distancia D, que es la distancia que hay desde el centroide del refuerzo al paño del muro. Y también me pide calcular la distancia entre los centroides del refuerzo vertical, que está para resistir flexocompresión. A esta le llama D'. Entonces noten que D lo va a obtener restándole a la longitud L la distancia R. Mientras que D' lo va a obtener restando a la longitud L la longitud LE. Porque aquí sería la mitad de LE y aquí sería la mitad de LE, sería un LE. Aquí en la figura de flexocompresión pueden encontrar esas distancias a las que me refiero y cómo a partir de LE obtiene estas distancias. Aquí se define los datos de la mampostería. En este caso tenemos una mampostería con un FM de 50 y un BM de 3,5. Déjenme revisar los datos. Sí, 3,5. Aquí se definen los datos del refuerzo vertical perdón, los datos del acero de refuerzo, tanto para el vertical como el horizontal. Para el vertical estamos utilizando un esfuerzo de fluencia de 4,200 y para el refuerzo horizontal un esfuerzo de fluencia de 6,000. Aquí se definen los factores de resistencia, eso no cambia. Aquí se revisan algunos requisitos geométricos que tenemos que cumplir. Aquí se hace la revisión ante resistencia a compresión. Primero se calcula el factor de excentricidad y esbeltez. Esto no cambia respecto a lo que vimos en mampostería confinada. Ahí explicamos cómo obtener cada uno de estos tres datos. Y aquí se define el área de acero vertical, el área de acero de refuerzo vertical que tiene ese muro. Primero me pide un AS. Ese AS se refiere al refuerzo vertical que estamos colocando en los extremos del muro y que va a servir para calcular la resistencia a, a- a flexión o a flexocompresión del muro. Si se dan cuenta, este AS interviene aquí.
Entonces aquí debo tener cuidado de definir únicamente el refuerzo vertical de un extremo del muro. Para el ejemplo que estamos haciendo, tenemos en cada extremo dos varillas del número 3. Una varilla del 3 tiene un área de 0,71 centímetros cuadrados. Entonces aquí tengo que, bueno, ya está la fórmula, sería dos varillas del número 3. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿por qué estoy definiendo solamente el área que le corresponde a un extremo? Porque este dato me va a servir para calcular la resistencia flexocompresión. Esta de acá. Este es el que debo definir. Aquí sí está más claro, ¿no? Debo definir este dato. Y luego aquí me dice el área total del refuerzo vertical del muro. Bueno, este muro que estamos, bueno, este ejemplo que estamos haciendo tiene una varilla, dos varillas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. En total, 10 varillas del número 3. Entonces aquí debo colocar ese dato. Son 10 varillas del número 3. Entonces hay en total 7,10 centímetros cuadrados. Bien, aquí se calcula el PR, que es de 97,1 toneladas. 97,1 toneladas. Y aquí se calcula la relación demanda-capacidad. Noten que ante resistencia a compresión, el muro está al 7% de su capacidad. Aquí se obtiene la resistencia a flexocompresión en el plano del muro. Esto no cambia respecto a la mampostería confinada. Aquí se obtiene su momento resistente y aquí se obtiene la relación demanda-capacidad. Noten que el muro está al 90% de su capacidad correspondiente a flexocompresión. Luego aquí se calcula la resistencia a cargas laterales, primero lo que aporta la mampostería, aquí se define el factor FP min, el cual se multiplica por el valor PU que definimos en los datos para obtener el valor de P que se utiliza para calcular BMR. En este caso tenemos que utilizar un factor de 0,80, así como lo hicimos en los ejemplos de mampostería confinada, ahí también explicamos con más detalle cómo obtener este factor. Aquí se declara el refuerzo vertical horizontal. Para el refuerzo vertical estamos utilizando varillas del número 3. Está correcto esta información, 3/8. Estamos considerando una varilla. No se vayan a confundir porque esta que dice aquí dos celdas rellenas con dos varillas es por la limitante que me pone aquí la norma, que no debo exceder 3 metros para colocar dos celdas rellenas. Pero la realidad es que el refuerzo vertical va a cada 3 huecos. Es decir, una separación de 60 centímetros. Número de varillas, una. Separación vertical es de 60 centímetros. Me pide que definamos el diámetro del refuerzo horizontal. Estamos utilizando varillas del 316 de diámetro, está correcto. Y estamos considerando dos varillas por cada junta. ¿Es correcto? La separación es de 42, también está correcto. El espesor de la junta lo vamos a considerar de 1 centímetro. Y el factor FNM, que es el factor de área neta, pero a nivel muro, no a nivel pieza. En este caso vamos a considerar un valor de 0,60. Y listo. Primero empezamos revisando las cuantías mínimas. Aquí estamos colocando una cuantía vertical por el FY de 4,1. Esta cuantía debe ser mayor que 3, cumple. Para el refuerzo horizontal, igual revisamos que la cuantía multiplicado por FY no sea menor que 3 y a la vez no exceda de, en este caso, el máximo que es de 4,5. Por lo tanto, cumple. Y a la vez, la suma de ambas cuantías no debe ser menor que 8,4, lo cual también cumple.
Aquí se calcula la cuantía efectiva. Aquí se calcula el factor K0, el factor K1, el factor eta S, el factor eta, el BSR, que es la fuerza cortante que aporta el refuerzo horizontal. Y aquí tenemos la fuerza cortante total. Bueno, la fuerza cortante que resiste la mampostería. Y aquí la relación demanda-capacidad. Estamos al 68% en cuanto a resistencia a fuerza cortante. Y bien, con esto se termina este ejemplo.